Ahora vamos a escuchar a la persona que publicó con más amplitud, con lujo de detalles, en un esfuerzo enorme, y que fue el primero que nos brindó la historia de la lucha guerrillera, el periodista e historiador Enrique Encinosa. Primero que nada quiero decirle, antes que se me olvide, yo he escrito un libro nuevo sobre el Escambray que tiene muchísima más información que el primero. Este libro no está publicado en forma de libro. Se está enviando a Cuba en forma de flash, de memorias, de CDs, etc. Así que si alguien quiere copias, que me mande un email y yo se lo mando por email. Y lo perfecto sería que después que le hagan más copias y más copias y más copias. A mí no me interesa ganarle dinero a esto. Lo que me interesa es que lo lean miles y miles de personas. Lo que estamos hablando fue un proceso, que fue el proceso más violento y más sangriento en la historia de Cuba desde la Guerra de Independencia. Se habla del Escambray, pero en realidad hubo alzados en todas las provincias de Cuba. Incluso hubo gente, Isla de Pino, que fue el único lugar donde no hubo alzamiento, obviamente por las condiciones geográficas, que fueron a la isla, a Cuba, a alzarse. En Pinar del Río el proceso empieza en 1959 con el Cabo Lara. Después viene el alzamiento de Pruna. Estuvo también activo Pastor Rodríguez Roda, Caralinda, que incluso en los billetes nuevos, aquellos que salieron, había uno de los dibujitos era un hombre que tenía el pelo largo, la gente decía, esa es Caralinda. Machete Robaina, que había sido soldado del ejército americano y se fue de Alemania para regresar a Cuba, desertó en realidad del ejército americano para echarse en Cuba. Noel Domínguez, que le decían Escaparate, que murió en combate, él y sus hombres quemados en Las Cañas. Las Cañas fue uno de los pueblos que más mártires dio en el proceso. Pero Celestino Sánchez Figueredo, que era un estudiante universitario, que se fue al monte y fue posiblemente el alzado que más tiempo estuvo alzado. Esteban Márquez Novo, el tío, que llevó a cabo el Frente Unido Occidental, que llegó a tener más de 1000 personas involucradas en las líneas de suministro y donde hubo decenas de fusilamientos. Márquez Novo, cuando fue rodeado en el año 64 en una casa de curar tabaco, le prendió candela a la casa, prendió candela a los documentos que tenía y se dio un tiro para no caer prisionero. Y por supuesto los más conocidos también, que son Clodomiro Miranda y Bernardo Corrales, ex capitanes del ejército rebelde. Ambos fueron capturados, heridos, y Clodomiro Miranda fue llevado al paredón básicamente con una herida que le llegaba desde el esternón hasta la ingle y comida por gusanos. En La Habana, que La Habana no es una provincia propicia para alzamiento, pero hubo por lo menos 3 grupos de alzados: el Indio Cardo, el grupo de Pastrana y el grupo del Pipero, en las zonas de Güines, en las zonas de las Lomas de Jaruco, y estos grupos estuvieron alzados del 61 hasta el 63. Matanzas fue posiblemente, después de Las Villas, la provincia que más fuerte se peleó. En Matanzas, el proceso de Matanzas empieza con Herelio Peña y Pichi Catalá, que llevan a cabo los primeros alzamientos. Pero este proceso ahí duró desde el 60 hasta septiembre 4 de 1964 en Los Arabos, donde cae la última guerrilla de Campitos. La guerrilla de Campitos se movía, y muchas de estas guerrillas, o sea, no eran exclusivamente matanzas. La guerrilla de Campitos funcionaba en lo que era también el norte de Las Villas, en lo que llamaban el frente norte de Las Villas. Ahí estuvo Campitos, estuvo Perico Sánchez de Hawái Grande. Cuando Perico Sánchez pierde tenía 2 hijos que se alzaron con él. Uno murió el 8 de mayo, otro murió el 10 de mayo del 63 y él murió el 20 de mayo. El 8 de abril, el 10 de abril y el 20 de mayo. O sea, en menos de 2 meses murieron los 3. El cuerpo destrozado de Perico Sánchez, con la metralla tratando de brincar una cerca, lo llevaron en un camión a Hawái Grande y lo pasearon por el pueblo. Y el individuo que estaba manejando ese camión y diciendo a la gente que vinieran a ver el cadáver del bandido muerto era un primo de él. O
sea, este es un proceso que fue verdaderamente brutal. En las villas llegaron a haber 3 frentes. El frente norte, que era de Corralillo a Sagua, donde se movía José Martí Campos Linares, era el jefe de esa zona, y hubo más de 200 alzados. Ahí estaba Agapito Rivera, que anda por aquí, uno de los jefes de RIA. Estaba Macho Ramos, que no está aquí hoy, pero Macho Ramos fue el último alzado en caer preso en Matanzas, cuando la guerrilla se movió para Matanzas. Estaba Tondique, y en fin, ahí había más de 200, Reino Echenique. En la familia de Guapo se hallaron 12 y 11 murieron, y él quedó vivo, pero como un queso suizo. Y verdaderamente yo sé que eso era... A él una bala le partió la femoral y no se desangró, porque otra bala antes le había partido el brazo y se le formó un coágulo arteriovenoso en la ingle que le trancó la herida. Y después díganle que le enseñe la pierna, que vaya, es impresionante. Además del frente norte estaba el frente sur del llano, que comprendía desde Cienfuegos hasta el pie del Escambray. Ahí hubo más de 200 alzados. Eso lo comenzó Carlos González Garnica, que a veces es un sargento del Ejército Rebelde, y él comenzó ese grupo. Recibieron armas del MRR de La Habana, y con eso se empezó el foco. González Garnica murió cuando se cayó por un precipicio de noche en una operación. Pero ahí hubo ciertamente el boticario Molina, hubo los Miner de la Torre, Grisel de la Torre. O sea, hubo ahí otro grupo de combatientes enormemente valientes. Ahí quedaron menos de 20 de los 200 vivos. Y por supuesto el Escambray. El Escambray es el macizo más importante en este proceso. En el Escambray llegaron a ver los primeros alzamientos, en los cuales Orlando Bosch tuvo una participación significativa, porque las primeras armas que llegan al Escambray fueron llevadas por él, que cuando era gobernador de las villas se las robó. No, las confiscó. Esa era una mejor palabra. Las confiscó y se las llevó a Sinesio Guas Río. Y es precisamente en esta fecha que mueren Sinesio Guas, una noche como hoy, muere Porfirio Remberto Ramírez, Sinesio Guas Río, José Palomino Colón, Ángel Rodríguez del Sol y Plinio Prieto. Esas guerrillas continuaron funcionando, eventualmente se establecieron, vinieron las limpias. Para las limpias trajeron 60.000 hombres de otras provincias que lo admiten ellos, y lo que se estableció un cerco alrededor del Escambray, se establecieron unidades pequeñas en diferentes fincas para, si los alzados venían a buscar comida, los podían interceptar, y además se estableció que 10 batallones iban a tomar cada cuadrado, se dividió en cuadrantes. Cuando se establecía que había, y esta era una técnica soviética que venía de los tiempos de la Guerra Blanca del 1921, cuando se establecía que había un foco guerrillero, que nunca eran más de 30 o 40 hombres por lo general, a lo máximo, a veces eran 8, 10 o 12, cuando este foco guerrillero era establecido, venían 10 batallones, cada batallón castrista en aquel momento tenía alrededor de 528 hombres, o sea, 5.280 hombres para atrapar a un grupo de 10 o 15 o 20 o 25, y se hacían 3 anillos. Si la guerrilla rompía el cerco, había 2 maneras de romper el cerco. Se rompía el cerco por arriba, que era peleando. En el momento que tú ves que el cerco se empezaba a cerrar, tú salías disparando y tratabas de romper el cerco e irte para el otro lado. O lo que decían por abajo. Por abajo era, te escondías y a lo mejor te tenías que pasar una semana en una cueva sin moverte, mientras registraban alrededor de ti. Les recuerdo que Carretero una vez se pasó 5 días, cuando las matas esas de limón que son como una sombrilla gigantesca, y se pasó 5 días metido debajo de una mata de esa a unos metros de un campamento de milicia, pero logró evadir. Después de la muerte de Osvaldo Ramírez, el 16 de abril de 1962, Tomasito San Gil toma el mando. Tomasito después muere en el combate del Monte de las 40 Caballerías el 1 de marzo de 1963 y toma Carretero, Julio Emilio Carretero Escajadillo. Viene entonces la epopeya que en Cuba se ha hecho el hombre de Maicinicú, que en realidad
es una apología a la chivatería, pero, o sea, es una historia que muchos de ustedes conocen. Y finalmente, Cheito León es el último jefe alzado del Escambray. El último alzado en el Escambray, y posiblemente el último alzado en Cuba, en esa epopeya, fue Pepe Rebozo Feble, que fue capturado en diciembre de 1966. Este es un proceso que empezó en el 60 y estuvo hasta el 66. Voy a brincar para Camagüey Oriente rápidamente, me quedan 2 minutos, así que en Camagüey casi todos los jefes, casi todos los alzados murieron. Ahí tuvo Manolito el Loco, que Manolito López se alzó a los 17 años, lo cogieron preso, lo mandaron para un reformatorio porque era menor de edad. Se picó una herida en la barriga, en La Habana, en Torrens, para que lo llevaran a un hospital, y se tiró desnudo por la ventana y nadie sabe cómo llegó a alzarse otra vez en Camagüey. Llegó a ser el jefe de todas las guerrillas en Camagüey cuando tenía 21 años y murió en combate. Estaba Martín Amoida, estaba Mario Bravo Cervantes, que era barbero de Florencia, Carito Rosales. Y finalmente en Oriente estuvo Fernando Valle Galindo, que era primo de Tony Cuesta, Cholo Toledo en la zona de Holguín, los hermanos Castro Cárdenas, estuvo el desembarco de Nava en el año 59. Es más, en uno de los libros de ellos admiten que después de Playa Girón hubo más de 600 alzados en los próximos 4 años después de Playa Girón. Es algo que a ellos no les gusta admitir porque simplemente el régimen no les gusta admitir que en lo que ellos llaman la provincia cuna de la revolución llegó a haber tanto malestar en contra del régimen. Y así que, bueno, más o menos hemos concluido. Más o menos cubrir toda la